Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque venimos cargados de una noticia que, créanme, ha dado mucho de qué hablar. Vamos a desentrañar juntos un misterio que ha puesto a todos en vilo. Can Yaman compra una casa. Pero no solo eso, porque detrás de esta adquisición aparentemente sencilla, se esconde una revelación sorpresa que podría cambiarlo todo. Así que si aún no lo han hecho, les invito a darle ese clic al botón de suscribirse para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones y las historias más jugosas del mundo del espectáculo. Sabemos que Can Yaman es una figura que genera muchísima expectación. Desde que irrumpió en nuestras pantallas, su carisma, su talento y por supuesto su impactante presencia, lo han convertido en uno de los actores turcos más queridos y seguidos a nivel internacional. Cada uno de sus pasos, cada decisión que toma, es analizada con lupa por sus miles de fans. Y esta vez, la noticia de una posible compra inmobiliaria ha encendido las alarmas y desatado un sinfín de especulaciones. ¿Se trata de un nuevo hogar en Turquía, o quizás en alguna de las ciudades que ha conquistado con su trabajo? ¿Es una inversión, una casa de vacaciones, o algo mucho más personal? La pregunta clave que todos nos hacemos es, ¿a quién pertenece realmente esta nueva propiedad que, según los rumores, está a punto de ser suya? Y ahí es donde entra la sorpresa, porque lo que hemos descubierto va más allá de una simple transacción inmobiliaria. Para entender el contexto, recordemos que Can Yaman ha estado viajando mucho últimamente. Ha estado en Italia participando en proyectos de televisión que han sido todo un éxito, y también ha estado en España, donde su fama es igualmente desbordante. Estas apariciones internacionales han avivado las sospechas sobre dónde podría estar fijando su residencia, o al menos, dónde está invirtiendo su creciente patrimonio. Imaginen la escena: Can Yaman, el galán que nos roba el aliento, eligiendo el lugar perfecto para establecerse o para disfrutar de sus momentos de descanso. Cada detalle de su vida privada se convierte en material de interés público, y esta vez, la compra de una casa no ha sido la excepción. Los primeros indicios de esta adquisición surgieron de fuentes cercanas a la industria inmobiliaria, y de algunos seguidores muy atentos que captaron movimientos inusuales. Se habló de visitas a propiedades de lujo, de encuentros con agentes inmobiliarios, y de un interés muy marcado en zonas exclusivas. Lo interesante es que no se trata de una propiedad cualquiera. Los rumores apuntan a una ubicación privilegiada, con vistas impresionantes y características que sugieren una inversión seria, no solo un capricho. Esto nos lleva a pensar en sus planes a futuro. ¿Está Can Yaman pensando en echar raíces en algún lugar específico? ¿O es simplemente una estrategia para diversificar sus inversiones y tener presencia en diferentes países donde su carrera tiene un gran potencial? Pero aquí viene lo intrigante y es lo que queremos desvelarles hoy: la propiedad que se rumorea que ha comprado, o que está a punto de comprar, no sería exclusivamente suya en el sentido tradicional. Y aquí es donde la revelación sorpresa entra en juego, porque todo apunta a que esta adquisición estaría ligada a un proyecto muy específico, y quizás, a una persona muy especial en su vida. Hemos estado investigando a fondo, rastreando cada pista, y cruzar información nos ha llevado a una conclusión que, estoy seguro, muchos de ustedes no esperaban. La casa, o más bien el proyecto inmobiliario en el que Can Yaman estaría invirtiendo, parece estar vinculado a un plan mucho más ambicioso que una simple compra personal. Se habla de una colaboración, de un emprendimiento conjunto, y el nombre que resuena con fuerza es el de una figura que, al igual que él, tiene un gran impacto en la industria del entretenimiento. Sí, han oído bien. Las fuentes más fiables y la información que hemos logrado cotejar sugieren que esta posible compra de Can Yaman estaría relacionada con un proyecto que podría involucrar a Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes son fans de su relación, o al menos de la química que desprenden en pantalla. Y aunque su relación ha sido objeto de muchas idas y venidas en los medios, la posibilidad de que estén uniendo fuerzas en un proyecto inmobiliario es, sin duda, una revelación bomba. Imaginen, Can Yaman, el actor turco más popular, y Demet Özdemir, otra de las grandes estrellas de Turquía, invirtiendo juntos en bienes raíces. Esto no sería solo una compra, sería un hito. Podría tratarse de una casa que planean remodelar y poner en alquiler turístico, o quizás una villa que funcione como un espacio para eventos y producciones. Las posibilidades son muchas, pero la conexión entre ambos es lo que verdaderamente llama la atención. Los detalles que hemos podido obtener sobre la Pr.
o piedad en sí son fascinantes. Se habla de una mansión con características únicas, ubicada en una zona con un gran potencial de revalorización. Y lo más interesante es que no se trata de una compra aislada, sino de un plan que parece contemplar la inversión conjunta en varios inmuebles, con un enfoque en el mercado de lujo y turístico. Si Can Yaman está comprando, pero no es del todo suya, en el sentido de que comparte la propiedad o la inversión con alguien más, la conexión con Demet Özdemir se vuelve cada vez más plausible. ¿Por qué esta unión? Ambos actores tienen una gran visión de negocio, y saben cómo capitalizar su fama. Una inversión inmobiliaria conjunta les permitiría diversificar sus ingresos, crear un patrimonio sólido y al mismo tiempo, mantener un perfil público controlado y manejado de forma estratégica. Además, si están trabajando juntos en esto, podría ser una señal de que su relación personal, ya sea de amistad o algo más, se ha fortalecido. Es una forma de unir fuerzas, de apoyarse mutuamente en sus proyectos empresariales y de construir algo juntos. Pensemos en el impacto mediático que tendría una noticia así. No sería solo una compra de una estrella, sino una asociación empresarial entre dos de los actores más queridos y reconocidos de Turquía. Los medios estarían de locos, los fans enloquecerían, y las redes sociales explotarían. Y es precisamente por eso que la discreción ha sido clave hasta ahora. Es probable que esta operación esté en una fase muy temprana, y que ambos prefieran mantenerla en privado hasta que todo esté firmemente establecido. Los rumores sobre esta posible compra han estado circulando en círculos muy específicos, y la información ha sido difícil de obtener. Pero cuando las fuentes coinciden y los indicios se acumulan, es difícil ignorarlo. La conexión con Demet Özdemir, por su parte, surge de una serie de coincidencias y de información que nos ha llegado de manera indirecta. Ambos han estado mostrando un interés particular en el mercado inmobiliario en las últimas semanas, y algunas de las propiedades que han sido objeto de rumores coinciden con zonas donde ambos han sido vistos o de las que se ha hablado en contextos similares. Es importante recordar que hasta ahora, todo se basa en rumores y especulaciones. Pero en el mundo del espectáculo, a menudo, donde hay humo, hay fuego. Y la combinación de una posible compra inmobiliaria de Can Yaman con la posible participación de Demet Özdemir es, sin duda, una historia que merece nuestra atención. Podría significar un nuevo capítulo en sus carreras, no solo como actores, sino como emprendedores. Podría ser el inicio de un imperio inmobiliario que combine el glamour del entretenimiento con el sólido mundo de las inversiones. ¿Y qué más podría significar esto? Si están invirtiendo juntos, es posible que estén pensando en un futuro compartido, ya sea en el ámbito profesional o personal. La compra de propiedades es una inversión a largo plazo, y cuando se hace en conjunto, sugiere un compromiso y una visión compartida. Esto abre la puerta a todo tipo de interpretaciones sobre la naturaleza de su relación. ¿Son solo socios comerciales, o hay algo más profundo detrás de esta colaboración? La sorpresa, entonces, no es solo la compra de una casa, sino la identidad de la persona con la que supuestamente la está compartiendo. Es la unión de dos fuerzas, dos talentos, que podrían estar creando algo juntos. Y en un mundo donde las noticias sobre la vida privada de las celebridades son tan jugosas, esta combinación es oro puro. Por ahora, lo que sabemos es que Can Yaman está explorando opciones inmobiliarias. La pregunta clave es si esta adquisición será exclusivamente suya o si estará compartiendo esta inversión, y aquí es donde la figura de Demet Özdemir se vuelve fundamental. Si la revelación es que esta compra está vinculada a un proyecto compartido con ella, entonces estamos ante una noticia que va a revolucionar el panorama del espectáculo. Sería la confirmación de una relación profesional sólida, y quién sabe, quizás personal. Imaginen la propiedad, una mansión con vistas al mar, un diseño moderno, espacios amplios para disfrutar del sol y la compañía. Un lugar donde ambos podrían relajarse, trabajar y, quién sabe, quizás planificar sus próximos grandes proyectos. La inversión sería significativa y la repercusión mediática incalculable. Estamos en un momento de mucha expectación, y debemos ser pacientes mientras recopilamos más información. Pero la pista que hemos seguido y la conexión que hemos establecido nos lleva a pensar que la compra de una casa por parte de Can Yaman podría ser mucho más de lo que parece. Es una posible asociación empresarial, un proyecto conjunto, y una figura que sin duda añade una capa extra de interés a toda esta historia. En resumen, la posible compra de una casa por parte de Can Yaman ha desatado un torbellino de especulaciones. Pero la revelación sorpresa,
y la que más nos ha impactado es la fuerte posibilidad de que esta adquisición no sea en solitario, sino en colaboración con The Method de Mir. Una unión empresarial que podría tener implicaciones tanto en sus carreras como en su vida personal. Es una historia que sigue desarrollándose, y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle. Y con esta intrigante revelación, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta investigación tanto como yo. Ha sido un placer desentrañar juntos este misterio. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman está comprando una casa con The Method de Mir? ¿Qué les parece esta posible colaboración? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.